Yo supongo que todos se han enterado de lo sucedido en Venezuela el pasado 3 de enero. Los Estados Unidos bombardeó Venezuela, específicamente en la ciudad de Caracas, y se llevaron detenido a Nicolás Maduro junto con su esposa. Eso sí tenían, siempre juntos. Esposo, él fue preso, pero ella se fue con él. Para muchos, o para algunos tal vez, no sé cuántos, esto ha sido un acontecimiento grave, ha sido una mala noticia. Para otros, aunque haya sido grave, no ha sido tan mala noticia. Hay un grupo y hay otro grupo. Independientemente del grupo, de los grupos que hayan, la realidad es que lo sucedido, las consecuencias de lo sucedido, afectó a toda Venezuela. ¿Por qué? Especialmente porque en muchos lugares de Caracas hubo un corte de luz. Y no es la primera vez que eso sucede en Venezuela. Poco tiempo antes, en varias oportunidades, todo el país se quedó sin luz. Todo el país, los 22, 23 estados de Venezuela se quedaron sin luz. Nos podemos imaginar el caos que había en ese momento, cuando en todo el país no hay luz. Imaginemos por un momento que España se quede sin luz, todo el país. ¿Cómo? Sí, exacto. Recordemos que eso pasó, ¿cierto? Hombre, están atentos. Muy bien. Eso quiere decir que están atentos a la palabra. Toda España se quedó sin luz. Pues imaginemos el caos que sucede cuando eso pasa. ¿Qué es lo primero? No hay comunicación. A muchos no nos funcionaba el móvil. No nos funcionaba ni siquiera la telefonía fija. De hecho, no teníamos comunicación ni entre nosotros mismos, ni entraban llamadas. Nos quedamos totalmente incomunicados. En aquel tiempo, cuando en un país se va la luz, aparte de la comunicación que se corta, los servicios básicos se detienen, dejan de funcionar. Los supermercados no abastecen los alimentos. El transporte público, el metro se detiene, etcétera, etcétera. En fin, es todo un caos. Ahora, yo quiero que imaginemos lo siguiente. Imagínate que no sea solamente en Venezuela, solamente en España, sino a nivel mundial. Se pueden imaginar que en todo el mundo haya un corte de luz. Sería un caos mundial. La Biblia nos dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Y reinaban las tinieblas. Pero Dios creó al mundo y lo primero que hizo, ¿qué fue? Creó la luz. Lo primero que Dios creó fue la luz. Antes de crear los peces, los animales acuáticos, los animales, las aves, los animales terrestres, antes de crear al hombre, Dios creó la luz. Es decir, antes de ordenar el caos, Dios lo iluminó. Voy a repetir, antes de ordenar el caos que había en la tierra, Dios lo iluminó con la luz. ¿Y por qué Dios hizo esto? ¿Cómo lo hizo Dios? Sea la luz, con su palabra, sea la luz. ¿Y qué dice lo que acabamos de leer? Y fue la luz. Porque en la palabra de Dios hay poder. Lo que la palabra de Dios dice, eso se cumple. Y Dios hizo primero la luz porque era necesario que todo lo demás, para poder crear todo lo demás. Esto nos dice que la luz es el fundamento en la vida de todos los seres humanos. La luz es fundamental. Fíjense, la luz es fundamental. Imaginémonos, bueno, ya lo acabamos de decir, imaginemos que no hay luz. Ya nosotros podríamos tener una vista 100%, la mejor vista del mundo. Pero la luz es fundamental porque aunque yo tenga una vista perfecta, aunque yo vaya al oftalmólogo y el oftalmólogo diga que yo tengo una vista perfecta, de nada me sirve si no hay luz. Si yo en este momento apagamos todas las luces y todo queda completamente oscuro, no nos vamos a poder ver. La luz es fundamental porque ayuda al buen funcionamiento de la vista. Con la luz podemos utilizar la vista. Pues la luz no es solamente física. ¿Sabes por qué? Porque la palabra nos dice que Dios es luz. Dios es luz. Y si nosotros necesitamos la luz física,
también necesitamos la luz espiritual. Entonces la luz, tanto la luz física como la luz espiritual, es fundamental en la vida de todos los seres humanos. Cuando Dios creó el mundo, Él pensó en el hombre. Él crea primero la luz, crea los animales, crea las plantas, crea el sol, la luna, las estrellas. ¿Para qué? Para darle la comodidad al hombre. ¿Qué hubiese pasado si el primer día Dios creaba el hombre? El hombre podía haber tenido una vista perfecta, pero Adán y Eva no hubiesen podido hacer nada sin la luz. La luz nos ayuda a tener una buena vista. La luz espiritual funciona de la misma manera. La palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra de Dios ilumina nuestro camino. Dios es luz y su palabra ilumina nuestro camino. Para nosotros, los que conocemos a Jesús, bueno, para todos, pero especialmente cuando conocemos a Jesús, necesitamos la luz. Con esta luz podemos caminar en un mundo lleno de tinieblas, un mundo lleno de maldad, un mundo en el que la maldad nos quiere impedir, se pone como un obstáculo para impedirnos llegar al propósito que Dios tiene con todos nosotros. La luz es fundamental en la vida de todo ser humano, tanto física como espiritual. ¿Por qué otro motivo? Fíjense, los científicos han determinado que la luz se mueve a alta velocidad y siempre en línea recta. Ustedes no han visto que la luz haga esto, ¿verdad? La luz siempre se mueve en línea recta. La luz que sale de esas bombillas alumbra en línea recta, no hace esto. La luz siempre se propaga en sentido recto y a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Nos podemos imaginar la velocidad que tiene la luz. No es más rápido, nada es más rápido que la luz. En el sentido físico necesitamos que la luz tenga esa velocidad. ¿Por qué? Supongamos que por la mañana tenemos que ir al trabajo y que la luz no tuviese, sino, por ejemplo, me lo invento, 3 kilómetros por hora. Por ejemplo, una velocidad más pequeña. Imaginemos que para poder tener la luz antes de ir al trabajo, yo me tengo que despertar, darle al interruptor y esperar media hora para que la luz se encienda. No iría bien, ¿verdad? Tendríamos que poner una alarma adicional para entonces despertarnos, darle al interruptor y que la luz pueda encenderse para cuando ya me tenga que levantar. De la misma manera funciona la luz espiritual. La luz espiritual, cuando es enviada la palabra de Dios, va directamente al corazón de cada persona, a un corazón dispuesto a recibirla. Va directamente. La palabra de Dios no hace esto. La palabra de Dios no va ni a izquierda ni a derecha, va directo al corazón de cada persona. Y es eficaz, lo dice la Biblia. Es eficaz, va a cumplir lo que tiene que cumplir, va a hacer lo que tiene que hacer. La luz también es eficaz. Cuando la luz se refleja, alcanza todo lo que está por delante. Y es posible que si yo tengo esa bombilla y yo ponga un objeto aquí, la luz va a chocar con el objeto. Y no sé si lo han hecho por prueba, háganlo por prueba. Ustedes ponen un objeto debajo de la luz y ¿qué sucede? El objeto, la luz es alumbrada por el objeto, pero la luz se propaga a otros lados y se forma abajo una sombra. Cuando la palabra de Dios va directo al corazón, va directo a un corazón endurecido, sucede lo mismo. La palabra de Dios llega, pero si el corazón está endurecido, la palabra se propaga a otros lados, dejando en la sombra ese corazón. Para todos es necesario la luz de Dios. ¿Qué otra característica tiene la luz? Que penetra todo, alcanza todo. Donde hay luz física no hay oscuridad. En este momento hay luz, no hay oscuridad. Y la luz alcanza todo lo que está aquí. Podemos vernos. Cuando la luz se proyecta, me lo invento, por ejemplo, la hermana que está por allá sentada en la esquina no queda oculta. También la luz la alcanza a ella. Y así es la palabra de Dios. Así es la luz de Dios, la lámpara que ilumina nuestro camino. Así mismo es. No deja nada oculto, iglesia. Trae todo a la luz. Pero ojo, trae todo a la luz. No a la luz de otras personas, a nuestra luz.
Como lo dijo el salmista, examíname, oh Dios, escudriña mi corazón y trae a la luz todo lo que no está bien en mi corazón, todo aquel mal sentimiento. La palabra de Dios no deja oculto absolutamente nada de lo que hay en nuestro corazón. Y ahí interviene el Espíritu Santo para decirnos, para traernos convicción de los errores que estamos cometiendo. ¿Y cuál era el diseño original de Dios para Adán y Eva? Adán y Eva, todos creemos que Dios creó al hombre. Amén. Dios creó al hombre. Pero cuando Dios creó al hombre, no lo hizo de manera arbitraria, no lo hizo de un día para otro. No, Dios es un Dios de orden y es un Dios que planifica. Y cuando leemos en la Biblia dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es decir, Dios estaba planificando la creación del hombre. ¿Y cuál era el diseño que Dios tenía para el hombre? Su imagen y semejanza. Dios diseñó al hombre de tal manera que el hombre tuviera un estilo de vida con la luz y para que el hombre tuviera un carácter siendo luz. Fíjense. Hemos dicho que Dios creó el mundo, lo preparó para el hombre. Lo primero que creó fue la luz y Dios pretendía que el hombre, quería que el hombre estuviera rodeado de luz. Pero hemos dicho que Dios es luz y la Biblia nos enseña que Adán y Eva se paseaban por el jardín, por el Edén con Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo diseñó a su imagen y semejanza. Pero también dice la palabra que cuando Dios formó al hombre del barro, sopló aliento en él. Y cuando sopló aliento en el hombre, en ese aliento, Dios le está transmitiendo la capacidad de pensar, de decidir y de relacionarse. Con respecto a la capacidad de relacionarse, Adán y Eva, ya lo hemos dicho, se relacionaban con Dios. ¿Se relacionaban con quién? Con la luz. Vivían con la luz. Y eso es lo que Dios pretende con nosotros. Ellos tenían la capacidad de relacionarse y cada uno de nosotros tiene hoy en día la misma capacidad de relacionarnos unos con otros, pero principalmente relacionarnos con Dios, como lo hacían Adán y Eva, en comunión con el Señor. El diseño original de Dios era que el hombre viviera en comunión con la luz. Pero además, también nos dio la capacidad de pensar y de decidir. El Señor nos habló el año pasado en varias oportunidades, nos dijo, somos lo que pensamos y lo que sentimos. Porque todo pensamiento que pasa por nuestra mente tiene dos opciones, o pasa de largo o se va al corazón. Y cuando se va al corazón termina llevándonos a tomar decisiones. Si Dios nos dio la capacidad de pensar, lo que Dios pretendía era que pensáramos como Dios. ¿Y qué nos dice la palabra? Renovar vuestros pensamientos conforme a la palabra de Dios. Si pensamos como Dios, sentiremos como Dios y actuaremos como Dios. Entonces, el estilo de vida que Dios diseñó para el hombre es que el hombre fuera luz, porque Dios es luz. Si yo pienso como Dios y actúo como Dios, seré luz ante todo el mundo. Pero todos conocemos lo que sucedió. Adán y Eva pecaron y salieron del Edén. Entonces, hoy en día nos cuesta pensar como Dios. Esta mañana decíamos en el estudio bíblico, ¿quién conoce la mente de Dios? Necesitamos conocer la mente de Dios porque sin los pensamientos de Dios nada podemos hacer. Imagínense lo siguiente. Todos ven ¿esto qué es? Una flauta. ¿Es bonita o no es bonita? Bueno, es guapa, ¿no? No es desagradable. ¿Para qué sirve la flauta? Para emitir sonidos, ¿sí o no? La flauta sirve para emitir sonidos. Ahora bien, en este momento ustedes están oyendo esta flauta. En este momento se oye el sonido que emite la flauta.
No, para que la flauta pueda sonar. Qué feo suena, ¿verdad? Ya me lo habían advertido. Pero es que la flauta suena feo porque yo estoy haciendo esto. Yo no soy músico, pero los músicos que tocan la flauta saben qué nota va saliendo dependiendo del orificio que presionen. Y entonces sale una dulce melodía. Eso es lo que hace el Señor con nosotros cada día. Nosotros somos la flauta y Él sopla. Y genera una dulce, ya el nieve se había tapado los oídos. Y genera una dulce melodía. Esa dulce melodía es lo que va a agradar a los demás. Fíjense que la estoy tocando yo y no suena bien. Pero cuando Dios sopló de su aliento, no fue solamente en ese momento. Dios nos dio vida, pero siempre quiere soplar de su aliento en todos nosotros para que nosotros vivamos conforme a un estilo de vida que es luz. Para que nosotros vivamos con la luz, en comunión con Él y vivamos siendo luz. Aparte del el diseño que Dios tenía para el hombre, Dios tenía un propósito para el hombre, un propósito original. Dentro del propósito que Dios tenía para el hombre estaba que el hombre gobernara la tierra. El Señor les dice a Adán y Eva, bueno, cuando lo está planificando, pero luego se los dice. Si leen todo el libro de Génesis se darán cuenta que el Señor se los dijo, le dijo esto que estaba planificando. Por cierto, fíjense lo que dice el versículo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo y en todo animal que se arrastre por la tierra. ¿A quién le dijo Dios eso? Cuando Dios dijo eso, Dios estaba hablando con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Esta mañana hablábamos en el estudio bíblico de esto. En el inicio de la creación estaban los tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo, creando al hombre. Te hago una pregunta: ¿no te parece increíble que se hayan dedicado a crearte? Que tu creación haya sido aprobada por las tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Te puedes imaginar el valor que tú tienes para ellos? En ese momento estaban los tres. Y el Señor dijo: lo hacemos a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y que señoree. ¿Qué significa señorar? Que gobernara, pero no de cualquier manera. El propósito de Dios era que el hombre gobernara la tierra conforme a la autoridad divina. Y cuando creó al hombre se lo dijo: y señoread. Primero lo planificó y luego se lo dijo: y señoread sobre los peces del mar. No de cualquier manera, sino estando conectados al Señor. ¿Qué pasó? Que obviamente Adán y Eva se desconectaron, fueron expulsados del Edén, y a partir de ese momento la maldad del hombre fue creciendo. A día de hoy todos nosotros continuamos cometiendo los pecados o los errores que se cometieron desde el inicio de los tiempos. Y el comportamiento del hombre ha ido distorsionando ese diseño y ese propósito original que Dios tenía con el hombre. Pero hemos dicho, mejor dicho, la palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. La palabra lo dice, no lo digo yo. Tenemos la mente de Cristo. Podemos alcanzar los pensamientos del Señor. Y además, también la palabra en Romanos 6:14 dice: el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? Porque vivimos bajo la gracia, no bajo la ley, bajo el poder de la gracia de Dios. ¿Qué sucedió con Adán y Eva? El Señor le dice: señoread sobre los peces, sobre las aves y sobre todo animal que habita en la tierra. Estaba incluida la serpiente, porque la serpiente era un animal. Y ciertamente cuando Adán y Eva cayeron en la tentación, obviamente era porque el enemigo, el diablo, Satanás, estaba usando a la serpiente. La serpiente fue un instrumento de Satanás. Pero también es verdad que Eva enfrente no tenía la imagen de Satanás. Eva tenía la imagen de la serpiente.
Eva tenía que haberse dado cuenta que era una serpiente. Y el Señor le había dicho: señoread sobre los animales que están en la tierra. O sea que la autoridad que tenía Eva, era la autoridad que estaba ahí, era la autoridad de Eva sobre la serpiente. Sin embargo, ¿qué hizo Eva? Le prestó sus oídos a la serpiente y le creyó a la serpiente. Le creyó al diablo. La serpiente no tenía autoridad para enseñar la palabra de Dios. Sin embargo, el diablo es tan astuto que dijo: con que Dios ha dicho, contradiciendo la palabra de Dios. Era Eva quien tenía autoridad sobre la serpiente. ¿Y por qué Eva cae en la tentación? Porque le prestó sus oídos. Muchas veces nosotros, los seres humanos, prestamos nuestros oídos para oír cosas que no tenemos que oír. Y por eso caemos en la tentación. Nuestros errores, iglesia, comienzan en los pensamientos. Pero para que un pensamiento llegue aquí, muchas veces también es porque estamos oyendo lo que no tenemos que oír. Pero no, ¿cuál es la buena noticia? Lo que leímos anteriormente: el pecado no se enseñoreará de vosotros. Esto quiere decir, ningún hijo de Dios es hijo del pecado. Todos los que conocemos a Jesucristo y lo hemos entregado a nuestra vida, somos libres de condenación, porque ya Él pagó por nosotros. Porque ya Él entregó su cuerpo en esa cruz por cada uno de nosotros. Vivimos bajo la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto, pastor? ¿Que puedo pecar a diestra y siniestra? Por supuesto que no. Que el pecado no se enseñoree de nosotros quiere decir que el pecado no nos va a gobernar. Que nosotros tenemos la capacidad de ir en contra del pecado. Nosotros tenemos la capacidad, ¿cómo? Ya lo hemos dicho, con la luz. Con la luz. La luz que nos refleja, nos dice qué es el pecado. ¿Qué nos enseña? Tenemos la capacidad de saber lo que es bueno y lo que es malo. Tenemos la capacidad de saber lo que nos conviene y lo que no nos edifica. Y tenemos la capacidad de saber lo que Dios quiere para nosotros y lo que el mundo nos ofrece. Tenemos la capacidad de distinguir. Porque lo que el mundo nos ofrece, iglesia, es lo que nos hace caer en tentación. Es lo que nos hace pecar. La luz no nos hace caer en pecado. La luz nos dirige, nos lleva directo al propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. ¿Y quién es esa luz? Cristo. Para continuar, voy a tomar un poco de café, porque tengo la garganta un poco... Gracias, Elena. Quiero que vayas conmigo al libro de Juan. En el libro de Juan, capítulo 1. Ay, pastor, vamos a volver otra vez con Juan. Es que Juan ya lo estudiamos, pastor, 2 años estudiando a ese señor, lo que nos dijo. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. Vamos a decir todos la primera palabra que dice allí. ¿Qué dice? No, solo eso, la primera palabra. ¿Qué dice? En el principio. Y no es coincidencia que así comienza el Génesis. En el principio. Esto nos refleja, iglesia, que hay un nuevo principio, que hay una nueva oportunidad para la humanidad. En el libro de Génesis, cuando dice en el principio, seguidamente se refería al estado de la tierra, desordenada y vacía. En el libro de Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, estaba con Dios y era Dios. Cuando utiliza en el principio es para referirse a la solución del caos que había en el Génesis. En el libro de Génesis se refería a la tierra que estaba en caos, y en el libro de Juan se está refiriendo a la solución, que la solución es Cristo, que estaba con Dios, que era Dios trabajando en la creación del mundo desde el principio. Además, dice que todas las cosas fueron hechas por Él, y si Él no hubiese estado, nada hubiese sido hecho. Pero
vamos a centrarnos en lo que dice el versículo 4. En Él estaba la vida. Y la vida, ¿qué era? La luz de los hombres. Dios crea la luz en el Génesis y luego envió la luz a la tierra para iluminar el caos que hay en la tierra. Porque no sé si te has dado cuenta, pero la tierra todavía sigue desordenada. Algunos estamos trabajando, nosotros, para que la tierra se ordene, porque hemos sido llamados a ayudar a Dios, a servir como colaboradores de Dios, para trabajar en su obra y continuar trabajando para que la tierra sea ordenada. Lo bueno es que ya no será esta tierra. Habrá nuevos cielos y nuevas tierras. Todo nuevo. ¿Se acuerdan? El Apocalipsis. Dios hace todo nuevo. Y lo hace de nuevo. ¿Por qué? Cuando leemos el libro del Antiguo Testamento, si alguno se lo ha leído completo y si no, yo lo invito a que lo haga, vamos a darnos cuenta que en el Antiguo Testamento la maldad del hombre fue creciendo. ¿Se acuerdan? Hablamos de Noé, de Sodoma y Gomorra y así sucesivamente. Y llegó un momento, Dios usó a sus profetas para hablarle al pueblo. Pero llegó un momento en que Dios se quedó en silencio. 400 años pasaron para que Dios volviera a hablar. Desde el último profeta hasta el Nuevo Testamento pasaron 400 años. Dios estaba en silencio, pero eso no significa que Dios no estuviera trabajando. Dios estaba trabajando en un plan. ¿Cuál era el plan? Enviar a su Hijo Jesucristo, enviar a la luz nuevamente. Con esto, lo que Dios estaba haciendo, o lo que Dios nos está diciendo, sea la luz otra vez. Cuando envió a su Hijo Jesucristo, envió la luz a un mundo que estaba desordenado o que está desordenado. Y como nosotros continuamos prestando nuestros oídos y pensando lo que no debemos, seguimos equivocándonos. Necesitamos esa luz diariamente en nuestra vida para continuar caminando, para continuar ordenando esa luz que es Jesucristo, el único que puede guiarnos. Su Espíritu Santo puede guiarnos para alcanzar el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Fíjense que estoy diciendo que la tierra estaba en caos, Dios crea la luz, luego en el Nuevo Testamento la tierra sigue en caos, sigue desordenada, sigue siendo dominada por la maldad, sigue en tinieblas. Y Dios no envía normas y leyes, Dios envía a la luz. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que ya no tenemos que regirnos por la ley. Por supuesto que la ley es buena. Esta es la ley. La ley es buena para nosotros, pero vivimos bajo su gracia. Y cuando Dios envía la luz, es para que cada día podamos ser alcanzados. Siendo alcanzados por esa gracia, sigamos esa luz. El Señor envía una luz que no se apaga, porque el Señor no ha enviado una linterna. Dios no envió una linterna. Las linternas, ¿cómo funcionan? Con batería, y las baterías se apagan, se acaban. Dios no envió una vela, porque las velas se desgastan. Cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo, Dios envió el interruptor del cielo que nosotros podemos presionar para que se haga la luz en nuestro caminar. ¿Cuál es el interruptor? La palabra. Dios envió su palabra. Presionando el interruptor, nosotros al leer la palabra tendremos luz para caminar. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia. Hasta que Cristo nos venga a buscar y nos vayamos con Él a celebrar las bodas del Cordero. Cada día el Señor nos llama a vivir con la luz, a estar con Él en comunión diariamente. Diariamente nos equivocamos y diariamente el Señor nos susurra al oído de nuestro corazón:
sea la luz otra vez. Sea la luz otra vez. Muchas veces, por causa de nuestros pecados, de nuestros errores, tenemos que vivir las consecuencias. Y entramos en situaciones difíciles, situaciones personales, laborales, rompimiento de un matrimonio, de una relación de amistad, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces cometemos un error y pasamos por todo esto y nos sentimos mal, nos sentimos desesperanzados. Creemos que no hay solución, pero ahí está el Señor esperando a que tú le dejes el interruptor y se encienda la luz. Y el Señor te dice: sea la luz otra vez. Somos pecadores, seguimos siendo pecadores, tenemos naturaleza humana, seguimos cometiendo errores, pero ahí está la luz del Señor para iluminar nuestro camino y para llevarnos a donde Él quiere que lleguemos. ¿Por qué nos persigue su fidelidad cada día? Porque su gracia está detrás de nosotros. Porque Jesús sabe que nos vamos a equivocar cada mañana, cada tarde, cada noche, cada día. Que todavía estamos en un proceso de restauración. Y que ese proceso de restauración consiste en corregir todos aquellos errores que podamos cometer. Y su fidelidad nos persigue porque está con nosotros siempre, pero su gracia nos alcanza para perdonar cualquier error que cometamos. Cada día, otra vez, una y otra vez. Cada día, el Señor nos dice: sea la luz en tu vida. Hay personas que prefieren vivir en tinieblas allá afuera. Personas que continúan distorsionando el estilo de vida que Dios quiere para el mundo, para el ser humano. Pero nosotros que ya conocimos a Jesús, a estas personas tenemos que enseñarle esa luz. Entonces no se trata de cometer errores cada día confiados en que seremos perdonados, porque en realidad seremos perdonados. Pero si Dios nos llama a hacer luz, la idea es que nosotros, lo que Él quiere de nosotros, lo que Él espera de nosotros, es que nuestro carácter sea conforme al carácter de Jesucristo. Cada día, iglesia, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la luz de Dios sea cada día en tu vida.